Hola amigos, bienvenidos a este canal donde esta comunicadora Beatriz estará hablando de cultura. En estos videos usted podrá escuchar temas relacionados con las efemérides más relevantes, como así también biografías de personajes que se han distinguido en algún área de la cultura general, comentarios de acontecimientos históricos, información sobre el arte, la pintura, la música, además de otros datos importantes que con certeza les serán de gran utilidad. Para que estos videos les lleguen en la fecha correspondiente, tienen que suscribirse a mi canal, que es en forma totalmente gratuita. Para ello deberán hacer clic sobre la palabra suscribirse que aparece debajo del video y después un clic sobre la campanita para que YouTube le envíe la notificación cuando se suban nuevos videos a la plataforma. Los videos se suben los días jueves a la hora 19 de Uruguay y pueden hacer sus comentarios a través del email que figura siempre en pantalla o dejarlos debajo del video en la caja de comentarios. Esperando que estos videos sean de gran utilidad para todos ustedes, comenzamos con el tema correspondiente al día de hoy. Hola amigos, hablando de cultura, tenemos que recordar que el 26 de mayo se celebra en nuestro país el Día Nacional del Libro. No tenemos que confundirnos con la conmemoración del Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril a nivel mundial. Esta fecha de abril es un día simbólico para la literatura mundial porque en ese día fallecieron los escritores Miguel de Cervantes, el Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. El Día Internacional del Libro fue creado por resolución de la UNESCO en la Conferencia de París de 1995 en honor a estos tres autores fallecidos que recién les mencioné. Ahora, ¿por qué se celebra en Uruguay este día del 26 de mayo, el Día Nacional del Libro? Porque en un 26 de mayo, pero de 1816, se fundó en Montevideo la primera biblioteca pública del Uruguay. El proyecto que daba creación a la biblioteca fue aprobado por el general José Gervasio Artigas y el primer director de esta institución fue Dámaso Antonio Larrañaga. En aquellos años, la biblioteca estaba ubicada en el fuerte de Montevideo, lugar que actualmente ocupa la Plaza Zabala. La Biblioteca Nacional es así la más antigua de las bibliotecas públicas del país y como institución está dentro del ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y su cometido es preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental de Uruguay. En nuestro país, al día de hoy, existen más de 100 bibliotecas públicas y en muchas de ellas se ha comenzado la digitalización informática de la bibliografía allí existente. Además de la Biblioteca Nacional, también encontramos en nuestro país bibliotecas públicas, privadas, infantiles, escolares, universitarias y en estos últimos años, con el avance de la tecnología, también podemos acceder a bibliotecas virtuales. Y como una biblioteca está conformada por miles de libros, pasemos ahora a definir lo que es un libro. La Real Academia Española define al libro como un conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. De acuerdo a la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas
para la educación, la ciencia y la cultura, un libro debe tener 50 o más hojas. En el caso contrario, es considerado un folleto. Recordemos que la UNESCO tiene como objetivo contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Ahora, ¿cómo nos benefician los libros? Un libro puede transportar las ideas de una persona a través del tiempo y las generaciones, llegando así a conocer el pensamiento de su escritor incluso después de su muerte. Además, constituye un instrumento de comunicación de alcance mundial, como lo ha sido a través de la historia de la humanidad, que ha podido llegar hasta los lugares más lejanos del planeta mucho antes de que existieran la radio o la televisión. Hay quienes afirman que los valores morales de un pueblo son el reflejo de sus lecturas. De ahí que sí será importante no solo leer, sino también interpretar, aplicar y valorar las ideas que están plasmadas en los libros. Los libros son la memoria de la humanidad, el mayor archivo de pensamientos y sentimientos humanos. Además, nos abren la mente, llevándonos a la formación de nuestra propia personalidad. La lectura de los libros, además de educarnos en valores, nos ayuda a enriquecer el vocabulario, a desarrollar la imaginación, la creatividad, como así también la capacidad crítica. Leer un libro tiene gran impacto en la vida de los lectores, porque es a través de la lectura que aprendemos sobre las diferentes ideologías y ampliamos nuestros conocimientos. Actualmente, lograr que la población se convierta en población lectora no es fácil, porque además de ser una tarea exclusiva de los centros escolares de enseñanza, también tienen que intervenir otros actores sociales para alcanzar este objetivo. Tal es el caso de las bibliotecas, las librerías, los medios de comunicación actuales, pero por sobre todo y en especial la familia. Los padres son quienes más deben inculcarles a los hijos desde su infancia los beneficios que se obtienen a través de la lectura. Promover la lectura desde la temprana edad hace que la misma no se convierta en algo aburrido y obligatorio, sino en una satisfacción, un deleite, un hábito, porque a través de ella se pueden adquirir conocimientos que ayudan a satisfacer curiosidades, fortalecer la cultura, mejorando así el desarrollo tanto en el ámbito educativo, personal y social. Si nos remitimos ahora a la historia del libro, podemos decir que la misma se extiende a través de un periodo de 5.000 años, y los estudiosos del tema toman como lugar de referencia especial el antiguo Egipto, donde a la orilla de las aguas del río Nilo crecía una planta que más adelante en la historia los griegos la denominaron papiro. Si bien los egipcios empleaban esta planta para muchos usos, es muy importante el uso que le daban al tallo de la planta, porque él mismo crecía hasta una altura de varios metros. Estos tallos se cortaban, se ponían a secar y luego se los disponía en capas paralelas
añadiéndoles en forma perpendicular las otras capas de las tiras de los tallos y luego procedían a golpear esa plancha de pasta y la humedecían con el agua del río hasta obtener un material compacto. Luego pulían las planchas y de esta manera obtenían una especie de hoja o soporte donde podían escribir. Un detalle importante de estas planchas de papiro era que solamente se podía escribir de un solo lado de la plancha, que era donde los tallos estaban dispuestos en forma horizontal. Además, se lograba que los papiros obtuvieran una calidad tan flexible que se los podía enrollar fácilmente. Por esta razón es que los libros egipcios siempre tuvieron la forma de rollo. Otra cultura antigua que también desarrolló la técnica de la escritura bibliográfica fue la antigua China. Se sabe por los escritos del famoso filósofo chino Lao Tse, que vivió alrededor del año 500 a.C., que ya desde hacía 3.000 años China contaba con producciones literarias, aunque no fueran precisamente libros. El material empleado eran tablillas de arcilla o madera en las cuales escribían sus símbolos, comenzando en el ángulo superior derecho y siguiendo luego verticalmente hacia abajo, formando así columnas que se sucedían de derecha a izquierda, tal como aparecen hoy en los libros chinos actuales. No debemos olvidar además que según la tradición china, ellos fueron quienes inventaron el papel, mezclando ingredientes tales como la corteza de los árboles y trapos viejos, fabricando así un papel muy similar al que se usa hoy en día. Una tercera cultura que mencionan los investigadores es la que se desarrolló en la región de la Mesopotamia, en Asia, entre los ríos Éufrates y Tigris. Allí habían emigrado los sumerios, unos 4.000 años antes de Cristo, y desarrollaron una importante civilización. Los sumerios desarrollaron un sistema muy avanzado de escritura, por lo que fueron considerados como los inventores de la escritura cuneiforme, que consistía en signos con forma de cuña por medio de trazos triangulares. Y ya en nuestra era, en el siglo I después de Cristo, en Pérgamo, región de la actual Turquía, se perfeccionó la antigua técnica oriental de escribir sobre cuero. En recuerdo de esta ciudad, a este producto mejorado se lo llamó pergamino, y este hallazgo cambió la fisonomía y el futuro de los libros. A partir de entonces, el pergamino comenzó a competir con el papiro, porque el pergamino tenía una serie de ventajas, como lo eran la de resistir a la humedad, era más duradero y se podía doblar sin estropearse. Y también se podía borrar el contenido para volver a usarlo. Y así, en el transcurso de la historia de la humanidad, fueron cambiando y evolucionando los materiales empleados para la escritura, pero no nos vamos a detener en este video a detallar todos ellos por falta de tiempo. Lo que no podemos dejar de mencionar es la invención de la imprenta en el año 1450 por el alemán Johannes Gutenberg. Se cree que el primer libro que se imprimió en esta imprenta
con tipos metálicos fue la Biblia. Esta invención de la imprenta en la Edad Media hizo posible la multiplicación de los libros, siendo una verdadera revolución cultural, un impacto para la época, porque de esta forma se amplió considerablemente el número de lectores. Pero a pesar de esta invención, no sería sino hasta mediados del siglo XVIII, con el advenimiento de los grupos de la Ilustración, que el acceso a los libros se vio incrementado debido al surgimiento de los centros de divulgación de las nuevas ideas y la aparición de escritores profesionales, las casas editoras y los libreros. Si bien quienes estaban en condiciones de adquirir un libro eran las personas acaudaladas, en esa época surge la figura de las librerías ambulantes, donde los libreros iban a diferentes lugares donde se les ofrecía a la gente plebeya y a los pobres poder disfrutar de la lectura por medio de un préstamo del libro, cobrándoles una cantidad mensual y que al ser devuelto el libro le permitía al usuario recibir otro libro a cambio. Era un sistema muy similar al que se aplica actualmente en las bibliotecas. Y así, evolucionando en cuanto a las técnicas de confección e impresión de los libros, llegamos a finales del siglo XX con la creación del libro digital o electrónico, conocido en inglés como ebook. A finales de la década del 70, Michael Hart crea el proyecto Gutenberg, que consistió en la creación de la biblioteca digital, gratis, accesible a todos quienes dispongan de algún ordenador, tablet o celular con internet. También podemos encontrar en el mercado los dispositivos para la lectura de los libros electrónicos. Se trata de los e-reader en su versión inglesa. Los libros digitales, los e-books, no tienen hojas, sino que son archivos para leer en una computadora, tablet, celular o e-reader. Pero también están los audiolibros, que consisten en el registro de la voz de una persona leyendo, de manera tal que el libro sea accesible, por ejemplo, para los no videntes. El libro electrónico posee tanto ventajas como desventajas. Entre las ventajas, podemos decir que se puede leer casi cualquier documento en cualquier lugar. Otro beneficio es que las personas mayores que tengan dificultad para leer tienen la opción de agrandar la tipografía para verla mejor. Y entre los inconvenientes, muchas veces no se puede obtener el libro digital en forma gratuita y el costo para adquirirlo es muy alto. Otro inconveniente es que muchos estudiantes actualmente prefieren el libro en formato tradicional de papel porque pueden ir haciendo sus anotaciones y señalando párrafos con diferentes colores aplicando la técnica de estudio tradicional. Bueno amigos, hablando de cultura, llegamos así al final de estos comentarios relacionados con el Día Nacional del Libro a conmemorarse aquí en Uruguay el día 26 de mayo. Espero que quienes hayan escuchado el video puedan volver a fomentar la lectura, sea entre los familiares o las amistades, y así poder disfrutar solos o en grupos
de momentos agradables en la compañía de un libro. Me despido con una famosa frase de Miguel de Cervantes que dice así: la lectura permite adquirir la herencia cultural, la que no viene en los genes. Leer nada o poco merma nuestras posibilidades de comprender y de comprendernos. Amigos, para mí ha sido un gusto poder compartir estos temas con ustedes. No olviden de dar su like al video, compartirlo y suscribirse. Gracias por su atención y será hasta nuestro próximo encuentro hablando de cultura.